Buenas, en esta ocasión continuamos con el curso. En esta clase vamos a hablar sobre las pruebas de la función hepática y la función renal. Y vamos a comenzar hablando sobre las pruebas de la función hepática. El hígado, ¿verdad?, está ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen, debajo del diafragma. Representa aproximadamente el 2% del peso corporal. Es el único órgano que recibe un doble suministro sanguíneo a través de la vena porta en un 75% y la arteria hepática en un 25%. El hígado pues es fundamental en la desintoxicación, la síntesis de proteínas, el metabolismo de la glucosa y la producción de enzimas digestivas. Participa en casi todos los sistemas del cuerpo y ayuda en la digestión, el metabolismo, regula el colesterol, almacena vitaminas liposolubles, hierro, cobre y produce proteínas importantes como factores de coagulación. También interviene en la degradación de la hemoglobina, el metabolismo hormonal y la producción de proteínas transportadoras. Además, tiene un papel clave en la respuesta inmunológica. Entonces, como podemos ver, el hígado es un órgano vital, ¿verdad? Y tiene una gran cantidad de funciones que son de vital importancia. En la imagen vemos la estructura anatómica del hígado y vemos cómo está compuesto. Anatómicamente tenemos lo que habíamos mencionado, que tiene la arteria hepática propia y la vena porta, ¿verdad? Así como la vesícula biliar, que está totalmente ligada y es la que produce, ¿verdad?, la bilis. El hígado está formado por diversos tipos de células que trabajan de manera coordinada para mantener su función. Los hepatocitos, que son las células más abundantes, realizan la mayoría de las funciones hepáticas. Y los colangiocitos son los que recubren los conductos biliares. Encontramos a las células estrelladas que almacenan vitamina A en reposo, pero tras una lesión hepática se activan y proliferan y entonces participan en la formación de tejido cicatricial, lo que puede conducir también a cirrosis. Las células de Kupffer, que son macrófagos residentes que intervienen en la respuesta inmunitaria y en la reparación de tejido. Y las células endoteliales sinusoidales poseen poros especializados que facilitan el intercambio de sustancias entre la sangre y las células hepáticas. Hay más células, ¿verdad?, pero estas son como las que principalmente se pueden destacar por la función que ejercen. La unidad funcional del hígado es el lobulillo hepático. Y este está compuesto por cordones de hepatocitos organizados alrededor de una vena central y rodeados por tríadas portales formadas por ramas de arteria hepática, la vena porta y los conductos biliares. Aquí la sangre es rica en oxígeno y nutrientes y fluye a través de los sinusoides, donde ocurre el intercambio metabólico con los hepatocitos. Este proceso genera gradientes de oxígeno y nutrientes que originan la zonificación metabólica. Esto quiere decir que por zona se va dando cada una de estas funciones, ¿verdad? Hay una distribución de estas funciones según la ubicación de las células dentro del mismo lobulillo. Esta organización permite que el hígado mantenga su funcionalidad y capacidad de adaptación frente a lesiones o enfermedades. El hígado tiene muchas funciones, como las mencioné al inicio, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más profundo sobre estas. Una de las funciones importantes, la función excretora. Aquí las células hepáticas metabolizan y excretan sustancias endógenas y exógenas. El hígado regula el metabolismo de la bilirrubina a través de la secreción y excreción de bilirrubina. Entonces ahí en el ciclo de la bilis vamos a ver cómo se da ese funcionamiento, ¿verdad? Paso a paso, en el que hay una comunicación con el intestino, ¿verdad?, el hígado con el intestino, para poder ayudar en la digestión. También dentro de las funciones del hígado están las funciones de síntesis. Aquí ocurre la síntesis de proteínas como la albúmina, la alfa y beta globulinas, proteínas de transporte y muchas proteínas de la coagulación. También produce triglicéridos, colesterol, lipoproteínas y ácidos biliares primarios. También tiene funciones metabólicas generales, donde regula el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y el glucógeno, que es derivado de los monosacáridos, se almacena en el hígado. Entonces, cuando se reduce la ingesta de carbohidratos,
el nivel de glucosa en sangre se va a mantener mediante la degradación de glucógeno almacenado, ¿verdad?, en el hígado, que ahí es cuando lo va a liberar para que pueda ejercer ese equilibrio, ¿verdad?, metabólico. Y si es necesario, el hígado también convierte los aminoácidos y las grasas en glucosa. También sintetiza triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y lipoproteínas, esteriliza el colesterol y forma ácidos biliares a partir del mismo. Las lipoproteínas ayudan en el transporte de las grasas y se produce la desaminación y transaminación de los aminoácidos. El amoníaco se convierte en urea, en el ciclo de la urea, y se desintoxica en el hígado. El hígado es el sitio de almacenamiento de hierro, glucógeno y vitaminas. Durante la etapa fetal, la hematopoiesis ocurre en el hígado y adicionalmente sirve como sitio de destrucción de eritrocitos dañados. El hígado es el principal órgano encargado del catabolismo de las hormonas esteroides y es fundamental en el metabolismo de fármacos y toxinas, transformándolos en sustancias más solubles, lo que permite su eliminación por la bilis o la orina. Y participa también en la activación de hormonas tiroideas, T4 a T3. Entonces, como vemos, pues son, como ya habíamos mencionado, ¿verdad?, múltiples funciones las que ejerce, por lo tanto, hay varias evaluaciones que se pueden hacer para poder entender la función del hígado. Entre las pruebas, ¿verdad?, que vamos a mencionar, es importante ver que no son específicas de enfermedad hepática, sino que se deben realizar en conjunto también con la clínica del paciente, ¿verdad? Como no son específicas de enfermedad hepática, pues pueden presentar alteraciones de afecciones que no son hepáticas, o sea, algunas pruebas que se le llama parte de la función hepática pueden estar alteradas y no precisamente sea por un daño en el hígado. Entonces, las pruebas de laboratorio deben de seleccionarse e interpretarse en el contexto de las características clínicas y otras investigaciones que se hagan. Una alteración aislada en una sola prueba de la función hepática suele más bien indicar que la causa no es hepática. Y si varias pruebas de la función hepática presentan alteraciones simultáneamente, ahí sí es probable que sea de etiología hepática el problema. Las verdaderas pruebas de función hepática son aquellas que evalúan la capacidad sintética del hígado o la captación y eliminación de una sustancia de la circulación por parte del hígado, o sea, que puedan realmente evaluar si está funcional. Y la prueba más cercana es la PFH, que es el tiempo de protrombina, ya que refleja la capacidad del hígado para sintetizar factores de coagulación. Ahorita voy a mencionar la lista, ¿verdad?, digamos, de las pruebas comunes para evaluar la función hepática. También, adicional, se puede hacer biopsia, ¿verdad?, de hígado ya en extremo, cuando ya hay algunas múltiples alteraciones y se sospecha de alguna enfermedad propiamente del hígado. Entre las pruebas, ¿verdad?, que se puede mencionar, la alanina aminotransferasa, que comúnmente se le conoce como ALT o GPT, la aspartato aminotransferasa, a la que se le conoce como AST o TGO, la fosfatasa alcalina, la gamma glutamil transferasa, la 5-nucleotidasa, a la que se le conoce como 5-NT, la bilirrubina total, que en esta se puede evaluar la bilirrubina conjugada, que es la directa, la no conjugada, la indirecta. El tiempo de protrombina, el índice internacional normalizado, la lactato deshidrogenasa, proteínas totales, globulinas y albúmina. Estas pruebas se pueden clasificar en las pruebas que evalúan la función secretora del hígado, propiamente. En este caso sería, digamos, la bilirrubina, que se puede evaluar en suero y en orina, y el urobilinógeno, que se evalúa en orina y heces. También las pruebas que evalúan la función de síntesis metabólica del hígado, ¿verdad?, proteínas séricas, albúmina sérica, la relación albúmina-globulina o AG, el tiempo de protrombina y niveles de amonio en sangre.
Y las pruebas que evalúan si hay una lesión hepática, que ya son estudios de enzimas hepáticas, ¿verdad? Aquí pues las que se utilizan son la alanina aminotransferasa, la ALT, la aspartato aminotransferasa, la AST, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa y la 5-nucleotidasa. Y las pruebas que evalúan la eliminación de sustancias exógenas por el hígado es la prueba de excreción de la bromosulftaleína, que esta es muy poco utilizada hoy en día. Sin embargo, como habíamos mencionado, hay algunas causas no hepáticas, ¿verdad?, que dan resultados anormales en las pruebas de la función hepática. Y, por ejemplo, si hay un aumento de la bilirrubina en suero, se puede sospechar de que hay un problema de hemólisis, eritropoiesis ineficaz o reabsorción de un hematoma grande. Si hay aumento de transaminasa, se puede sospechar de una lesión muscular, de abuso de alcohol o infarto de miocardio. Si hay un aumento de fosfatasa alcalina en suero, se puede sospechar de embarazo o de una enfermedad ósea. Y si hay disminución de albúmina en el suero, podemos sospechar de mal estado nutricional, de proteinuria, mala absorción, enfermedad grave que provoca catabolismo de proteínas y entre otras, ¿verdad? Ya hablando del diagnóstico diferencial basado en la elevación de las pruebas de la función hepática, más adelante vamos a ver cuáles son los valores normales de cada una de estas. Pero hay ciertos patrones que se pueden evaluar de acuerdo a qué pruebas de la función hepática están aumentadas. Entonces, en el caso de un patrón hepatocelular, vamos a encontrar las aminotransferasas elevadas de forma desproporcionada con respecto a la fosfatasa alcalina. Aquí va a haber, si hay un predominio, por ejemplo, de la alaninotransferasa, puede ser por hepatitis viral aguda o crónica, esteatohepatitis, por síndrome de Budd-Chiari agudo, por hepatitis isquémica, por un problema autoinmune, puede ser por hemocromatosis, por medicamentos, toxinas, ¿verdad? Por deficiencia de la alfa-1 antitripsina, por enfermedad de Wilson o por enfermedad celíaca. Y si lo que predomina es la AST, entonces podría estar relacionado con alcohol, esteatohepatitis, cirrosis, por causas no hepáticas como hemólisis, miopatía, enfermedad tiroidea o por ejercicios. Ya si hablamos de un patrón colestásico, ¿verdad?, que aquí es cuando hay una disminución del flujo de bilis, lo que vamos a encontrar es elevación de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamiltransferasa y de la bilirrubina de forma desproporcionada con respecto a la AST y a la ALT. Y puede ser por dos causas. Si son por causas hepatobiliares, es porque hay una obstrucción de las vías biliares, por cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, por enfermedades infiltrantes del hígado inducidas por medicamentos, ¿verdad?, por fibrosis quística, metástasis hepática o colestasis. Y si es por una causa que es externa al hígado, sería por enfermedad ósea, embarazo, insuficiencia renal crónica, linfoma u otras neoplasias malignas, insuficiencia cardíaca congestiva, crecimiento infantil, infección o inflamación. Entonces, como vemos, son múltiples las causas, ¿verdad?, cuando vemos de manera aislada cada una de estas pruebas. Por lo tanto, siempre es importante conocer la clínica del paciente. Es bien importante también los requisitos para el procesamiento de las muestras. La muestra de elección, ¿verdad?, es el suero. Y el suero debe permanecer de 15 grados a 30 grados centígrados, o sea, a temperatura ambiente durante no más de 8 horas. O sea, si no se va a utilizar de forma inmediata, que dentro de las 8 horas de ventana de tiempo que se tiene para hacer las pruebas, ¿verdad?, entonces debe de refrigerarse. Y el sueroplasma se almacenaría pues a una temperatura de refrigeración que va de 2 a 8 grados centígrados. Si, digamos, los análisis no se completan en 48 horas
o si la muestra separada se va a almacenar durante más de 48 horas, aquí lo ideal es que se congele la muestra, ¿verdad? Y las muestras congeladas solo deben descongelarse una vez, es decir, que no pueden estarse descongelando múltiples veces porque ya podría crear un problema en el resultado del analito. Los rangos de referencia van a ser dependientes de cada laboratorio, pero siempre hay como un promedio que se maneja de cada una de las pruebas, ¿verdad? Pero eso sí, el laboratorio en este sentido siempre debe de poner en la lista el resultado de la prueba, pero al lado, ¿verdad? Poner el resultado, el valor normal según la metodología o la prueba que está utilizando, ¿verdad? De la casa comercial con la que esté trabajando. Porque por lo general estas pruebas se hacen en analizadores automatizados, ¿verdad? Entonces, pues depende de los kits que se utilicen, de las marcas, etcétera, pues va a variar, pero eso ya se determina en el mismo laboratorio, por lo tanto eso se publica a la hora del resultado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el significado clínico de cada una de estas pruebas? Los niveles de las pruebas de función hepática pueden orientar hacia diagnósticos diferenciales. Muchos procesos patológicos presentan anomalías muy específicas en las enzimas hepáticas y se justifica una investigación más exhaustiva, ¿verdad?, si las pruebas repetidas confirman alguna anomalía. Ahora, los resultados que podríamos obtener, que como mencionaba, cada laboratorio va a poner sus rangos, pero en promedio, ¿verdad?, los resultados que podemos esperar por ejemplo, la alanina transferasa, ¿verdad?, va de 4 a 36 unidades internacionales por litro, la AST va de 5 a 30 unidades internacionales por litro, la fosfatasa alcalina de 30 a 120, la gamma-glutamil transferasa de 6 a 50, perdón. La bilirrubina total va de 0.3 a 1.2 miligramos por decilitro, la bilirrubina directa de 0 a 0.3, la bilirrubina indirecta de 0.2 a 0.8. El tiempo de protrombina va de 10 a 13 segundos en promedio, la albúmina de 35 a 50 gramos por litro, las proteínas totales de 6 a 8.3 gramos por decilitro, y la lactato deshidrogenasa va de 50 a 150 unidades por litro. Entonces, en casos particulares, como por ejemplo en la ictericia, ¿verdad?, que es una coloración amarillenta de la piel, las mucosas y la parte blanca de los ojos. Y esto se da debido al incremento de niveles de bilirrubina en el suero. Entonces, normalmente, ¿verdad?, la bilirrubina en el suero debe ser menor de 1 miligramo por decilitro. Ya cuando el valor excede 2.0 miligramos por decilitro, entonces ya se puede sospechar de ictericia. Y las causas principales por las que puede dar es por problemas hepáticos, puede ser por obstrucción de las vías biliares o por descomposición acelerada de glóbulos rojos, en este caso las anemias hemolíticas. Ahí vemos un cuadro diferencial de los 3 tipos principales de ictericia, ¿verdad?, y cuáles serían los valores que vamos a encontrar y las causas. En el caso de la evaluación de las proteínas, la concentración de proteínas totales en adultos va entre 6 a 8.0, 8.3 gramos por decilitro, ¿verdad? Y aquí se evalúan proteínas totales, albúmina y electroforesis de proteínas. Esas son las 3 pruebas que se hace para evaluar las proteínas. La concentración incluso de las proteínas también puede variar, y de los otros analitos dependiendo de la edad del paciente, que también eso debe de especificarse en el resultado. En el caso del tiempo de protrombina, ¿verdad?, este analito mide 3 de los 4 factores dependientes de la vitamina K. Y esta prueba podría estar prolongada en una enfermedad hepática y en ictericia obstructiva. Y el valor normal va de 10 a 13 segundos. Entonces, en estos problemas, enfermedades hepáticas o ictericia obstructiva,
el tiempo de protrombina estaría prolongado al valor promedio. En el caso de las aminotransferasas, ¿verdad? Aquí es cuando, bueno, pueden haber distintos niveles de elevación, pero va a ser una verdadera sospecha, ¿verdad?, de un problema hepático cuando hay una elevación bastante alta que sea mayor de 15 veces del valor regular de estas pruebas, de la AST y la ALT. Y eso lo vamos a ver en hepatitis viral, en daño hepatocelular inducido por toxinas y necrosis centrilobular por isquemia. En el caso de la fosfatasa alcalina, esta pues la encontramos distribuida en varios tejidos como el hígado, huesos, intestinos, riñón y placenta. El valor normal va de 30 a 120 unidades internacionales por litro, pero se puede incrementar en enfermedad hepatobiliar, en enfermedades óseas y también en el embarazo, que es normal en el caso del embarazo, ¿no? En el caso de la gamma-glutamiltransferasa, que es conocida también como gamma-glutamiltranspeptidasa, el valor normal va de 6 a 50 unidades internacionales por litro y se va a ver incrementada en alcoholismo, colestasis, monitoreo de hepatitis aguda también, para eso se utiliza. Y la 5-nucleotidasa, ¿verdad?, se mide para saber si el incremento de la fosfatasa alcalina se debe a enfermedad hepática o por aumento de actividad osteoblástica en niños en crecimiento. Entonces esta es una prueba que está relacionada directamente con la fosfatasa alcalina, se deben de hacer en conjunto. Ahora, hablando también de algunas situaciones en las que se ve afectada las pruebas de la función hepática, ¿verdad? Por ejemplo, en el alcoholismo. Entonces, en pacientes con trastorno por consumo de alcohol, vamos a ver que la relación de la AST-ALT suele ser de al menos 2 a 1, o sea que va a estar elevada al doble la AST con respecto a la ALT, ¿verdad? Y lo que indica una alta actividad de AST es que hay una enfermedad hepática alcohólica. Digamos, en la elevación de la GGT, junto con la AST, también sugiere abuso de alcohol. Y la GGT no debe utilizarse sola, ya que no es muy específica, ¿verdad?, para el alcohol, pero sí en conjunto con las transaminasas. En el caso de los medicamentos, puede haber una lesión hepatocelular aguda, ¿verdad?, como consecuencia de varios fármacos, entre estos paracetamol, alopurinol, antiinflamatorios no esteroideos, por medicamentos antituberculosos, por medicamentos antifúngicos, por antibióticos, anticonvulsivos, antidepresivos, antipsicóticos y antivirales. O sea, en general, la mayoría, bueno, muchos fármacos, ¿verdad?, afectan el hígado. Y cuando hay un consumo muy frecuente de los medicamentos que pueden afectar el hígado, entonces esa acumulación sí puede causar verdadero daño hepático. En muchos casos es transitorio, pero cuando ya hay un consumo frecuente, sí se puede ocurrir un daño ya del hígado en sí. Y en el caso de la colestasis aguda puede observarse también por consecuencia por fármacos. El metotrexato, medicamento comúnmente utilizado para la artritis reumatoide y otras artritis inflamatorias, también puede causar una elevación transitoria leve de las pruebas de la función hepática y también daño hepático permanente en casos de fibrosis y cirrosis hepática, especialmente con dosis acumuladas elevadas. Los anticonceptivos orales pueden provocar obstrucción del flujo venoso hepático, ¿verdad?, provocando lo que se llama síndrome de Budd-Chiari. Y también los medicamentos a base de hierbas pueden causar una elevación de las pruebas de la función hepática. O sea que también hay que tener cuidado con el consumo de medicamentos naturales. En el caso de la hepatitis viral, los virus de la hepatitis B, C y D pueden causar una hepatitis crónica. Por otro lado, la A y la E pueden causar una hepatitis viral aguda. Otros virus como el VIH, el Epstein-Barr y el citomegalovirus pueden causar también hepatitis.
Y en el caso de la hepatitis autoinmune, aquí los pacientes, ¿verdad?, pueden presentar autoanticuerpos positivos, incluidos anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimúsculo liso, anticuerpos anticromosomales hepáticos, renales y anticuerpos contra el antígeno hepático. Y hablando de la esteatosis hepática y la esteatohepatitis no alcohólica, ¿verdad?, que esta es la enfermedad, por decirlo así, que es como más común ahora por problemas de la diabetes, ¿verdad? Pues se presenta sobre todo en pacientes con sobrepeso, diabetes tipo 2 o dislipidemia, sin evidencia de consumo de alcohol clínicamente significativo. O sea que ya esto es por los problemas metabólicos que presentan estos pacientes. Es lo que se le conoce como hígado graso. Generalmente la AST como la ALT se encuentran elevadas, estas en una proporción de 1 a 1, mientras que otras pruebas de la función hepática son normales. Entonces aquí sí las que son indicativas, por ejemplo, por decirlo así, ¿verdad?, del hígado graso son las transaminasas. Y en el caso de la hemocromatosis, que es una acumulación anormal de hierro en los órganos parenquimatosos que provoca toxicidad orgánica, se va a ver un nivel elevado de ferritina sérica, que suele generar sospechas, ¿verdad? Pero hay una saturación de transferrina superior al 45%, que es más fiable en este caso, y las mutaciones del gen HFE, que son fundamentales para el diagnóstico. O sea que aquí no solo se trata de la evaluación de las pruebas hepáticas en general, sino que es importante la confirmación a través de pruebas genéticas. Y también puede observarse hemocromatosis secundaria también debido a una mayor ingesta de hierro. Y la enfermedad de Wilson, que es un trastorno hereditario autosómico recesivo poco frecuente en el metabolismo del cobre, este se caracteriza por un exceso de depósitos de cobre en el hígado, el cerebro y otros tejidos. Es mortal si no se diagnostica a tiempo y en la mayoría de los casos se observa un nivel bajo de ceruloplasmina sérica, que sería entonces un marcador para esta enfermedad. Y se observan los anillos de Kaiser-Fleischer, no siempre, ¿verdad?, pero en muchos de los casos, que son unas franjas de color dorado, marrón o verdoso, que aparecen en el borde exterior de la córnea. Y puede ser esto un indicio clínico, ¿verdad? O sea, por ahí podría empezar sospechando el médico. La prueba de excreción urinaria de cobre en 24 horas suele ser anormal y una excreción de más de 100 microgramos de cobre en la orina indica ya enfermedad de Wilson. Pero la biopsia hepática en este caso sería la prueba confirmatoria de esta enfermedad. Y pues si hay deficiencia de alfa-1 antitripsina, ya esto es por una afección genética, y las personas con deficiencia de alfa-antitripsina, ¿verdad?, también tienen predisposición a padecer de enfermedad pulmonar obstructiva y enfermedad hepática, por ejemplo cirrosis y carcinoma hepatocelular en niños y adultos. Es uno de los trastornos hereditarios más comunes en la población caucásica y su manifestación principal es el efisema panacinar de inicio temprano. Y por último, la enfermedad celíaca, que es un trastorno común de sensibilidad al gluten, ¿verdad?, que está asociado con elevaciones moderadas de las transaminasas hepáticas. Se evalúa a través de la determinación también de la IgA antitransglutaminasa tisular y el nivel sérico de IgA, o bien de la IgA antitransglutaminasa tisular y la IgG, antipéptido de gliadina desaminada. Y también, pues, hablando, como habíamos mencionado, sobre la tiroides, ¿verdad?, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo se han asociado a alteraciones de las enzimas hepáticas, incluyendo patrones de lesión hepatocelular, colestásica, especialmente en casos más graves de mixedema y tirotoxicosis. Se debe considerar la realización de pruebas de detección en pacientes con antecedentes médicos compatibles, y las causas consisten inicialmente en la determinación de la TSH, ¿verdad?, y las pruebas selectivas de T4 libre y T3. Por eso siempre los pacientes que tienen problemas de la tiroides
también hay una evaluación de las pruebas de la función hepática. Y pues es importante la interpretación de los perfiles de las pruebas hepáticas para saber si el problema es una enfermedad si se trata de una enfermedad hepatocelular o si se trata de una ictericia por colestasis, ¿verdad? En el caso de la enfermedad hepatocelular vamos a ver una marcada elevación de la AST y de la ALT. Aquí usualmente los valores son mayores de 500 unidades internacionales. Se incrementa o se aumenta de manera moderada o baja, mejor dicho, la ALP menor de 3 veces del valor normal. Y se va a ver una hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Que puede estar presente bilirrubina conjugada y no conjugada. Y en el caso de las pruebas hepáticas para el perfil de una ictericia colestática, ¿verdad? Colestásica, aquí sí vamos a ver que va a haber marcado elevación de la ALP más de 3 veces, ¿verdad? Se va a elevar la GGT y la 5NT, y pues las transaminasas en estos casos puede que se eleven levemente o no, pero sí va a haber una elevación de la bilirrubina conjugada. Entonces, en conclusión, las pruebas de la función hepática sirven para evaluar, ¿verdad?, no solamente problemas en el hígado, sino que problemas también que puedan ser no hepáticos. Y es importante, como habíamos mencionado, que estas pruebas sean correlacionadas siempre con la clínica del paciente, ¿verdad? Entonces, se empiezan realizando, digamos, las pruebas más comunes y luego se van haciendo confirmaciones o investigaciones más exhaustivas de acuerdo a los problemas que está presentando el paciente. Pero como se dijo al inicio, si una de las pruebas de forma aislada, ¿verdad?, es la única que presenta alguna alteración, debe pensarse que el problema no es hepático, sino que externo al hígado. Entonces, evaluar otro tipo de pruebas que sean más indicativas de lo que podría estar presentando el paciente. Pero ya sospechando de problemas hepáticos, pues sí vamos a ver más alteraciones en la diversidad de pruebas que se mencionaron, y pues ya comúnmente, ¿verdad?, lo que terminalmente debería de realizarse ya son estudios más específicos de pruebas para el hígado, y hasta llegar, pues si es necesario, a la biopsia hepática. Buenas tardes. Continuamos con algunos comentarios sobre la evaluación de la función renal. Hablar de exámenes de laboratorio para evaluar la función renal es tratar un tema bastante complejo en medicina. No tanto por la descripción de los análisis como de la importancia global de las enfermedades renales en el mundo. Es un tema trascendental en salud pública y en medicina clínica, sobre todo en lo que se refiere a la enfermedad renal crónica, que actualmente afecta a más de 850 millones de personas en el mundo. Es causa de una muerte cada 20 segundos en el mundo y se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte a nivel global. Existen enormes disparidades en los distintos países, tanto en lo relativo a las medidas preventivas para evitar las afecciones renales y las formas de detección temprana, como en los sistemas de asistencia y tratamiento de los enfermos. El aumento de la longevidad de las personas y las enfermedades que ocurren en este grupo son factores de riesgo importantes que deben tomarse en cuenta siempre. La función renal es indispensable para una serie de actividades del cuerpo, metabólicas, funcionales, etc. Resulta que el riñón es un órgano tan central que
Se puede casi comparar con la complejidad del sistema inmunológico o del sistema neurológico, por tantas funciones que tiene que llevar a cabo, como mantener el volumen y la osmolalidad de los líquidos corporales, regular y mantener el control de la concentración de potasio en el cuerpo, regular la excreción de sodio y mantener su concentración plasmática, regular el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona para la regulación de la presión arterial, regular el metabolismo ácido-base y mantener el equilibrio, operar la reabsorción de glucosa, eliminar productos nitrogenados de desecho como la creatinina, la urea, el ácido úrico, servir de vía de eliminación para muchos medicamentos, producir eritropoyetina, que es esencial para la hematopoiesis, activar la vitamina D y producir prostaglandinas que aumentan el flujo renal y la excreción de sodio y agua. Las enfermedades de los riñones resultan de alteraciones bioquímicas y estructurales de estos órganos y puede ser causada por daños propios del órgano mismo o causadas por anormalidades ajenas al mismo, originadas en otras partes del cuerpo, como insuficiencia cardíaca, deshidratación y otras más, que dan lugar a síndromes clínicos bastante distintos, pero bastante bien caracterizados al mismo tiempo, como son el daño renal agudo, al cual antes se llamaba más como insuficiencia renal aguda, y la enfermedad renal crónica, conocida también como insuficiencia renal crónica. El daño renal agudo aparece en forma súbita, en cuestión de horas o días, y es causado mayormente por hipovolemia, infecciones, deshidratación aguda, insuficiencia cardíaca, daño tubular agudo o uso de medicamentos nefrotóxicos. Y se manifiesta generalmente por oliguria, retención de líquidos, desequilibrio de las sales corporales, edema y a veces dolor. Las anormalidades de laboratorio en la insuficiencia renal aguda dependen de la causa que está originando este daño. La enfermedad renal crónica es de inicio gradual, generalmente de meses a años, y las principales causas son hipertensión arterial, diabetes mellitus y glomerulonefritis. La enfermedad renal crónica se caracteriza por fatiga, retención de líquidos, cambios en el volumen urinario que puede ser oliguria o poliuria y a veces excreción normal de orina. Las anormalidades de laboratorio dependen también del grado de pérdida de la función renal y de las alteraciones bioquímicas y estructurales en el riñón. Cualquier interpretación de los resultados anormales de estudios de laboratorio para evaluar la función renal debe partir del conocimiento de la fisiología normal del órgano y de la función anormal que se esté examinando, es decir, de la fisiopatología del problema. Esto es un principio general en patología clínica. Por eso es que no se puede abandonar completamente al recuerdo la revisión permanente de los mecanismos básicos de funcionamiento de los órganos y de los mecanismos que determinan las enfermedades, es decir, de su fisiopatología, porque sin eso no se puede interpretar debidamente los problemas clínicos. Yo comparo esto con una construcción o un templo, digamos, donde las columnas son precisamente las ciencias básicas de la medicina. La viga que une las columnas viene a ser la patología, es decir, donde se integran todos estos mecanismos, y el techo es la clínica. De manera que si la viga fundamental del edificio está débil, el techo no se va a sostener. Y si las columnas están más débiles, el techo se va a caer. Eso se lo enseñaba yo mucho a los estudiantes en mis años de profesor y les hacía saber de que siempre, constantemente hay que estar revisando lo que ya supuestamente se aprendió.
Voy a hacer una revisión muy somera de algunos de los principales puntos de la fisiología renal en lo que concierne a lo que sigue, que es la interpretación de los exámenes de laboratorio. Hay que recordar que el riñón tiene una circulación dual, es decir, hay una arteria renal procedente de la aorta que tiene ramas que van a dedicarse a la nutrición del órgano fundamentalmente, pero al mismo tiempo de estas ramas se desprende una circulación especializada que conduce la sangre por los nefrones, que son las unidades estructurales básicas del riñón. Y una vez que la sangre ha circulado, eventualmente se reúne de nuevo en la circulación venosa y pasa y sale por la vía renal, por la vena renal. Los riñones reciben aproximadamente un 20 a 25% del gasto cardíaco. A eso se llama flujo sanguíneo renal, que es aproximadamente de 1.1 a 1.3 litros de sangre por minuto. De ese volumen, 625 mililitros son plasma, y a eso se le llama flujo plasmático renal. Y aproximadamente un 20% del plasma que pasa por los glomérulos es filtrado hacia la cápsula de Bowman con una tasa aproximada de 125 mililitros por minuto, que representan alrededor de 130 litros diarios. Eso se transforma al final en 1 mililitro de orina formado por minuto, que corresponden alrededor de 1 a 1.5 litros de orina por día. Lo que significa que el riñón está reabsorbiendo cerca de 178 litros del filtrado glomerular diariamente. En su manual de estudio van a encontrar ustedes algunas figuras interesantes que afirman estos conceptos, y sobre todo recordar que hay una circulación especializada glomerular donde la arteriola glomerular aferente entra al ovillo glomerular y luego vuelve a salir otra vez como una arteriola eferente. Esta es una circulación enteramente arterial con un ovillo capilar, que es lo que permite la filtración. Pero recuerden ustedes de su histología básica que la arteriola eferente del glomérulo se va a distribuir posteriormente alrededor del resto del nefrón, y eso va a dar lugar a una irrigación muy particular, que es donde se llevan a cabo todos los intercambios de iones y sustancias que el riñón está filtrando. Cuando el glomérulo está dañado, obviamente también va a perjudicar la circulación por el resto del nefrón y va a repercutir en la función de los túbulos. En la fisiología del riñón hay que recordar que la unidad básica del riñón es el nefrón, y está formado pues por un glomérulo, el túbulo contorneo proximal, túbulo contorneo distal, el asa de Henle y los túbulos colectores. La filtración glomerular comienza en el corpúsculo renal. El corpúsculo renal comprende el ovillo o glomo vascular capilar llamado glomérulo, rodeado de una capa de tejido conectivo llamada la cápsula de Bowman. El diámetro del corpúsculo renal es aproximadamente de 0.2 milímetros y la cápsula de Bowman se continúa para formar posteriormente los túbulos renales. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de corpúsculos glomerulares, y muchas personas se refieren indistintamente al corpúsculo renal como glomérulo, lo cual no es formalmente correcto, pero es aceptable. Después del nacimiento, y esto es muy importante, no se forman nuevos glomérulos,
y aquellos que se dañan ya no van a ser reemplazados. Lo cual quiere decir que el riñón es un órgano vital y en la medida que se cuida y se mantiene, va a funcionar y preservarse por mucho tiempo. Como una nota histórica de interés, los corpúsculos glomerulares fueron originalmente descritos en el siglo XVII por Marcello Malpighi, destacado biólogo y médico, profesor de la Universidad de Bolonia y antes de las universidades de Pisa y Messina, en la península itálica. En los glomérulos renales se desarrolla una ultrafiltración, ya que estos capilares dejan pasar libremente compuestos moleculares menores de 4 nanómetros. En cambio, las moléculas mayores de 8 nanómetros normalmente nunca pasan la pared o la membrana del glomérulo. También las cargas eléctricas de estos compuestos contribuyen a su selectividad. Las moléculas de carga negativa tienen mayor dificultad para pasar, por ejemplo, las proteínas. Hay diversos factores que afectan la filtración glomerular, como la deshidratación, el daño de la función hepática, la estimulación simpática, alteran pues la filtración glomerular. La reabsorción tubular es fundamental en el funcionamiento del riñón y no voy a entrar en la descripción de esto porque es un tema bastante elaborado que amerita una discusión lenta. Sin embargo, el intercambio de iones de sodio, cloruro, fosfato, potasio y las moléculas de urea, agua, bicarbonato se llevan a cabo en los túbulos renales. La secreción tubular, que es un paso más adelante, comprende el paso de sustancias del plasma hacia el interior de los túbulos renales y es un transporte transepitelial, opuesto a la reabsorción tubular. Puede incluir sustancias del plasma que no habían sido filtradas en el glomérulo, principalmente sustancias extrañas que son eliminadas por esa vía, iones inorgánicos, hidrogeniones, potasio y urea, pero también en el túbulo distal se reabsorben calcio, cloruro y sodio, haciendo la orina más diluida e hipotónica. En los túbulos colectores se reabsorbe sodio en intercambio por potasio e hidrogeniones, lo cual está regulado por la aldosterona. Y hay una serie de defectos funcionales tubulares raros de origen genético que se manifiestan clínicamente por aminoaciduria y alteraciones del metabolismo ácido básico y la presión sanguínea. Quiero referirme un poco al volumen de líquido extracelular. El volumen total de agua en el cuerpo es aproximadamente 54% del peso corporal. Es mayor en niños y disminuye a medida que avanza la edad. Dicho volumen es modificado por la cantidad de grasa en el cuerpo. Entre más grasa tenemos en nuestros cuerpos, menor es la proporción de agua para un peso determinado. Y el agua es el solvente universal en los fluidos tanto intracelular como extracelular. El volumen de líquido extracelular depende principalmente de la concentración de sodio. Diversos mecanismos regulan la concentración de líquido extracelular, incluyendo la hormona antidiurética, los vasoreceptores, la renina, la angiotensina, la aldosterona y el péptido natriurético. La osmolalidad es el número de moles de un soluto por kilogramo de agua, es decir, nos referimos por masa de agua, a diferencia de la osmolaridad, que es el aumento de moles de soluto por litro, es decir, volumen de solución. Pero la masa de agua representa más exactamente el número de moléculas de agua que el volumen. Entre mayor es el número de solutos disueltos, mayor es la osmolalidad de una solución. La osmolalidad de líquido extracelular aumenta por la acumulación de solutos que están restringidos a este espacio, que son sales, azúcares, proteínas, productos de desecho, etc. El equilibrio osmótico se restablece
a medida que el agua pasa del interior de las células al espacio extracelular, cuando la concentración de solutos ha aumentado en el espacio extracelular y se logra un equilibrio. Hay solutos que transitan libremente a través de las membranas celulares, como el alcohol, por ejemplo, o la urea. Esta clase de solutos aumenta en el espacio extracelular. Cuando aumenta en el espacio extracelular, su concentración rápidamente se equilibra con el interior de las células. La osmolalidad del plasma y la de la orina se pueden medir por métodos directos e indirectos. Para fines clínicos, la concentración de sustancias en el espacio extracelular se mide en el plasma sanguíneo, más propiamente en el suero, que es la porción de plasma presente después que la sangre ha coagulado. La osmolalidad plasmática se puede medir directamente mediante un instrumento llamado osmómetro o puede también ser calculada indirectamente usando ecuaciones creadas para tal efecto. La medición directa, es decir, utilizando los instrumentos de medición, es más exacta. La osmolalidad del plasma normal es esencialmente igual en todas las edades, incluyendo los recién nacidos, con un valor promedio de 285 a 287 miliosmoles por kilo, cuando se mide con un osmómetro. Ese valor varía cuando se usan fórmulas para calcular la osmolalidad. La osmolalidad urinaria es un reflejo de qué tan bien los riñones concentran o diluyen la orina y en una persona que tiene una dieta o ingesta de líquidos normal. La osmolalidad urinaria, en cambio, varía entre 500 y 850 miliosmoles, pero la capacidad de concentración del riñón es bastante grande y puede llevarla a niveles superiores, por ejemplo, hasta 1400 miliosmoles por kilo cuando hay deshidratación, o diluirla a valores tan bajos como 40 a 80 miliosmoles por kilo cuando se han ingerido muchos líquidos. Como una regla para recordar, la osmolalidad de la orina debe ser unas 3 a 4 veces mayor que el valor de la osmolalidad plasmática. Si el paciente está deshidratado y la orina sigue diluida, indica que el riñón no está concentrando bien y eso orienta hacia la existencia de una enfermedad renal, problemas con la formación o la falta de respuesta a la hormona antidiurética, que es un dato importante en el diagnóstico de la diabetes insípida. Entrando un poco más en detalle acerca de los estudios de laboratorio en la enfermedad renal, por más de medio siglo se ha considerado que la medición de la tasa de filtración glomerular es la mejor forma de estimar la capacidad del riñón para desempeñar sus múltiples funciones, o al menos la mayoría. Sin embargo, la tasa de filtración glomerular no revela el origen de la enfermedad renal y por ello debemos auxiliarnos con otro tipo de exámenes como el examen general de orina, la medición de proteínas y de otras sustancias en el plasma y en la orina, las imágenes radiológicas y radiomagnéticas y, si es necesario, la biopsia renal. Una forma de estimar el valor de la tasa de filtración glomerular en forma indirecta es calcular el volumen de plasma que es limpiado o aclarado o depurado de una determinada sustancia sin que esa sea afectada por otros factores, como la secreción tubular, la excreción por otra vía, el bloqueo o su metabolismo. Esta clase de condiciones es difícil de obtenerlas en condiciones prácticas. El aclaramiento o depuración se refiere al volumen de plasma que es completamente limpiado de una sustancia X por unidad de tiempo. Y la fórmula general es depuración igual a UV sobre P, donde U es la concentración de la sustancia en la orina, en miligramos por decilitro,
V es el volumen urinario excretado por minuto en mililitros por minuto, calculado a partir de una muestra obtenida durante 24 horas o un periodo más corto. Al final todo se reduce a minutos. Y P es la concentración de la sustancia en el plasma en miligramos por decilitro. Como U y P en la fórmula tienen las mismas unidades, estas se cancelan y la depuración se expresa como mililitros por minuto. Estos componentes de la fórmula general pueden estar sujetos a muchas variaciones fisiológicas, por lo que se han creado ecuaciones más complejas para compensar dichas variantes, siempre basándose en la fórmula general. Tanto la filtración glomerular como el aclaramiento o depuración plasmático pueden ser calculados en esta forma, con bastante aproximación. Hay dos formas de hacerlo. Primero, utilizando una sustancia exógena, siempre y cuando dicha sustancia reúna los requisitos ya mencionados. Y en segundo lugar, utilizando una sustancia de origen endógeno. Los primeros experimentos que se hicieron utilizando una sustancia exógena se hicieron utilizando inulina. Dichos estudios establecieron que el valor promedio normal en varones menores de 30 años es de 127 y en mujeres 118 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Este valor comienza a declinar después de los 30 años y a veces antes. Debido a su alto costo y a ciertas dificultades técnicas, el uso de inulina fue abandonado para uso clínico. Desde principios del siglo XXI se han propuesto diversas alternativas, pero tampoco han resultado ser muy prácticas. Debido a los problemas con el uso de sustancias exógenas, desde hace más de 50 años se han utilizado diversas sustancias de origen endógeno para medir el aclaramiento plasmático, sobre todo la creatinina y la cistatina C, pero también otras proteínas de bajo peso molecular y el glicoconjugado de triptófano. Las primeras dos son las más usadas. El método de depuración de creatinina endógena para medir la tasa de filtración glomerular ha recibido muchas críticas, ya que dicha sustancia puede estar sometida a algunas interferencias. Por ejemplo, es secretada parcialmente por el túbulo renal y la ingestión de carne más allá del promedio normal y el uso de suplementos dietéticos que contienen creatina dan lugar a una sobreestimación de la tasa de filtración glomerular. Y con el afán de perfeccionar esta medición, se han creado diversas ecuaciones para su cálculo, que toman en cuenta no solo sus concentraciones en sangre y orina, sino la masa muscular y la edad de la persona. La estimación de la depuración de creatinina requiere de la obtención de una muestra de orina de 24 horas, pero como en algunas personas estas recolectas no son confiables, se puede adaptar el método a muestras obtenidas de 5 u 8 horas de micción. Todo al final se reduce a minutos. La tasa de filtración glomerular ajustada por área de superficie corporal en adultos jóvenes es de 100 a 130, promedio 123 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal en hombres, y de 90 a 120, promedio 100, en mujeres. Se estima una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular después de los 30 años. Y así un adulto de 70 años, por ejemplo, puede tener una tasa normal para su edad de 60 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados.
De manera que estos datos son importantes a tomar en cuenta porque la interpretación de estos valores, de acuerdo a la edad del paciente, es cambiante. La Fundación Nacional del Riñón y la Sociedad Nacional de Nefrología en los Estados Unidos recomiendan utilizar la ecuación CKD-EPI basada en creatinina. Esta fórmula ha sido aceptada por la mayor parte de los laboratorios para el cálculo de la depuración de creatinina y la estimación de la tasa de filtración glomerular. Eso está publicado y en su manual se proveen las referencias para consulta. Para estimar la tasa de filtración glomerular en niños, se había utilizado desde hace 50 años la ecuación de Schwartz, pero más recientemente, tomando en cuenta los cambios del crecimiento corporal que afectan la tasa de filtración glomerular, se recomienda usar una nueva ecuación. Y también la referencia de consulta está en su manual. Hablemos un poco de la concentración de creatinina plasmática. La creatinina plasmática es una sustancia de origen endógeno. Es producida en el músculo a partir de creatina y fosfocreatina. La tasa de producción es proporcional a la masa muscular y al reservorio o pool de creatina y fosfocreatina, que exclusivamente existe en el tejido muscular. Un aporte menor a la concentración de creatinina en el plasma proviene del contenido de carne en la dieta o en los suplementos dietéticos que contienen creatina. La creatinina circula en el plasma sin estar unida a proteínas de transporte y se filtra libremente en el glomérulo renal. Una porción mínima es secretada por el túbulo renal, pero una vez que es filtrada o secretada no se reabsorbe. El peso molecular de la creatinina es de 113 daltons. La creatinina plasmática es un indicador tardío de daño renal. La función renal tiene que disminuir cerca del 50% antes que la creatinina se muestre aumentada en el plasma. Existen diversos métodos químicos para la medición de creatinina en el plasma. Utilizando el método tradicional de Jaffe, los valores normales en adultos van de 1.6 a 1.9 miligramos por decilitro. Pero utilizando métodos que remueven sustancias cromogénicas, el rango normal es diferente, es apenas de 1.2 a 1.4. Esto es muy importante, pues los laboratorios deben tomarlo en cuenta para citar los límites de normalidad de acuerdo con el método que están usando. En las mujeres, los valores son ligeramente más bajos que en el hombre, en el orden de 0,1 a 0,2 miligramos. Con el uso de métodos para medir creatinina, que incluyen otros cromógenos, se debe tomar en cuenta que si la función renal es normal, dichos cromógenos representan 4.5 a 23% del resultado. Pero si el paciente tiene una insuficiencia renal avanzada, la participación de dichos cromógenos en la reacción es apenas de 5%. Es decir, que la reacción es más representativa del verdadero valor de creatinina en esas personas. Varios medicamentos interfieren con la secreción tubular de creatinina. Por ejemplo, la cimetidina, trimetroprima, pentamidina y amilorida. Ya que normalmente la secreción tubular de creatinina es muy baja, es mínima, la concentración plasmática no es afectada en forma significativa por la presencia de estos medicamentos. Durante el embarazo hay un aumento de la filtración glomerular y los valores de creatinina en plasma son ligeramente menores
en mujeres embarazadas que en las no embarazadas. En relación con la concentración de urea en el plasma, la urea es un compuesto orgánico simple con un peso molecular de 60 Dalton, es decir, es más pequeña que la creatinina. Aunque su concentración se puede medir como molécula completa, como es costumbre en los países europeos, la mayor parte de las determinaciones se hacen midiendo su contenido de nitrógeno, como es costumbre en los países americanos. Y de ahí el nombre nitrógeno ureico para indicar en realidad urea. En inglés, las siglas BUN indican Blood Urea Nitrogen, que quiere decir pues nitrógeno, el contenido de nitrógeno en la urea. La urea es un producto terminal del metabolismo de las proteínas y en gran parte es modificado por el contenido de estos compuestos en la dieta. Hay diferentes métodos para la medición del nitrógeno ureico y de acuerdo con el método se expresan los límites de referencia. Usualmente, la concentración de nitrógeno ureico en el suero o en la sangre varía en el rango de 5 a 25 miligramos por decilitro. La urea tampoco es un buen indicador de filtración glomerular. Su concentración en el plasma es afectado por la dieta. Se filtra libremente por el glomérulo renal, pero es reabsorbido en gran medida, sobre todo en el túbulo proximal, por transferencia pasiva. También es secretada y nuevamente reabsorbida por el túbulo distal. Todos estos movimientos causan mucha variabilidad en la concentración plasmática de urea. Pese a estos inconvenientes, su concentración en el plasma se altera un poco más temprano que el de la creatinina en las personas con insuficiencia renal. El riñón debe estar comprometido al menos 40% de su capacidad funcional para que haya incremento de la urea en el plasma, si no hay otras interferencias. En personas con una función normal del riñón, sin depleción de líquidos, la estimación de la tasa de filtración glomerular utilizando urea es como un 50% del valor obtenido que el que se obtiene cuando se usa depuración de creatinina. Pero si hay deshidratación severa, la medición de la depuración de urea es apenas un 10% del valor obtenido con creatinina. En la insuficiencia renal avanzada, la depuración de urea es preferible a la depuración de creatinina para estimar la tasa de filtración glomerular. Algunos comentarios quiero hacer sobre la importancia de la relación entre la concentración de creatinina y la concentración de urea en el plasma. El uso racional de la medición de las concentraciones de creatinina y urea en el suero es que ambos se aproximan a la estimación indirecta de la tasa de filtración glomerular, parámetro que define la función renal para los clínicos. Sin embargo, hemos visto que ninguna de estas dos marcadores son ideales, ya que no reúnen las condiciones críticas y no detectan tempranamente el daño renal. Si tomamos la medición en el suero de la urea como nitrógeno ureico y lo dividimos sobre la concentración de creatinina en miligramos por decilitro, la relación varía entre 8 y 15. Pero tomando un margen, se toma un valor de 20 para considerar que hay un incremento. En las publicaciones en inglés, a esta relación se le conoce como BCR, que indica Blood Urea Nitrogen. Ratio. Si se utilizan unidades SI, es decir, unidades internacionales para la expresión de las concentraciones en esta relación,
los valores son diferentes. Este concepto es importante para saber cómo interpretar los datos que provee el laboratorio. El sangrado gastrointestinal representa una causa no renal de aumento de la concentración de urea en el plasma, sin que haya un incremento de creatinina. Y eso resulta en una relación urea-creatinina elevada en ausencia de daño renal. Varios estudios citados en la referencia que se les provee en el manual han demostrado que la relación urea-creatinina es significativamente mayor en el sangrado gastrointestinal superior que en los pacientes con sangrado gastrointestinal inferior, y el punto de corte más aceptado es de 30. Aunque los pacientes con sangrado superior, el valor por lo general anda entre 90 y 100. El valor de 30 identifica sangrado superior con una sensibilidad más o menos del 50% y una especificidad de 95 a 99%. Es muy raro que haya un sangrado más allá del duodeno y ayuno con un valor mayor de 30. Pero más allá de su valor en la evaluación de sangrado gastrointestinal en pacientes con insuficiencia renal crónica, tanto la creatinina como la urea aumentan en forma paralela y la relación urea-creatinina se mantiene normal, independiente de la filtración glomerular. Pero en la insuficiencia renal aguda, donde la disminución de la filtración glomerular es un elemento crítico de su fisiopatología, la relación urea-creatinina se encuentra a veces aumentada. La relación urea-creatinina se ha usado en la distinción de daño renal agudo de origen prerrenal, donde la relación urea-creatinina es mayor de 20, del daño agudo causado por mecanismos intrínsecos del riñón o postrenales, donde la relación urea-creatinina es menor de 20. Y también se ha usado como indicador de pronóstico en la insuficiencia renal aguda. Algunos autores, como es natural, no están de acuerdo con estos criterios y la relación de mortalidad con los valores de creatinina y urea en pacientes con insuficiencia renal crónica es un tema todavía en discusión. Y hay otras aplicaciones para el uso de la relación urea-creatinina. Un comentario acerca de la utilización de cistatina C. La cistatina C es un inhibidor de las proteasas de la cisteína, incluyendo la catepsina B. Pertenece a una superfamilia de proteínas similares y ha sido estudiada en relación con el deterioro de la función cardiovascular en las enfermedades neurológicas asociadas a la producción de amiloide como la demencia de Alzheimer y en procesos neoplásicos. La cistatina C es una proteína de bajo peso molecular producida en todas las células nucleadas del cuerpo en forma constante. Se elimina por filtración glomerular, pero es absorbida y metabolizada por las células del túbulo proximal. Su valor neto es inversamente proporcional al valor de la tasa de filtración glomerular. Pero varios estudios sugieren que es un mejor indicador de la función glomerular que la creatinina, pues depende menos de la edad, sexo, raza y dieta. Su asociación con la insuficiencia renal se conoce desde hace más de 60 años, pero no había trascendido como prueba clínica de función renal. Hasta 1985, cuando se publicó un estudio utilizándolo como marcador de filtración glomerular. Y en el 2013, una revisión
publicada en el New England Journal de Medicina, se refiere a su comparación con la creatinina. La cistatina C se puede medir en el plasma y en la orina utilizando diversos métodos. Su rango de referencia en el suero es entre 0,58 y 0,98 miligramos por litro. Los valores en niños varían un poco, pero después de la adolescencia los valores son estables hasta los 50 años. Varios estudios han establecido rangos ligeramente diferentes. En un estudio grande en los Estados Unidos, se establecieron niveles superiores de corte de 1,11 para hombres y de 1,18 miligramos por litro para mujeres. Actualmente este examen es de amplio uso en clínica y se considera un marcador más temprano de daño renal que la medición de creatinina. Los valores altos de cistatina C indican disminución de la función renal. Relativo a los biomarcadores de daño renal agudo, ya dijimos que daño renal agudo es un término que define daño bioquímico o estructural directo al riñón. En cambio, cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, incluimos todas las causas que determinan una falla aguda, incluyendo la azotemia prerrenal y la uropatía obstructiva. Ambas designaciones se usan en forma intercambiable, pero es necesario puntualizar el mecanismo fisiopatológico cuando se quiere ser más explícito. Se considera daño renal agudo un proceso que tiene menos de 3 meses de haberse iniciado y se asocia con la retención de productos de desecho que normalmente son eliminados por vía renal, incluyendo la creatinina. Aunque el daño renal agudo puede dar lugar a oliguria y anuria, el volumen urinario en estos pacientes puede ser normal y en algunos casos hasta puede estar aumentado. Frecuentemente el daño renal agudo resulta en alteraciones electrolíticas en el líquido extracelular y también alteraciones del equilibrio ácido-base, particularmente de las concentraciones de potasio, sodio y cloruro. Se utilizan diversos marcadores de daño renal agudo, que pueden ser producidos por el riñón mismo o filtrados por el glomérulo, pero no son reabsorbidos del todo por la presencia de daño tubular. En el primer caso pueden ser sustancias que el riñón produce normalmente o que aparecen después de haber sido dañado. La ventaja de usar estos marcadores es que aparecen antes que haya elevación de creatinina y nitrógeno ureico en el plasma. En algunos casos hasta pueden servir para localizar el sitio del daño en el nefrón y establecer una causa probable. Con las nuevas tecnologías se han descrito más de 20 marcadores de daño renal agudo que casi no se usan en nuestro medio para la evaluación de la función renal. En cuanto a los marcadores de daño renal crónico, el problema es más grande desde el punto de vista de salud pública, ya que constituye una carga severa en las instituciones públicas y la atención general. De acuerdo con recientes revisiones del tema, el daño funcional y estructural debe haber estado presente al menos 3 meses y tener consecuencias para la salud, particularmente la aparición temprana de enfermedad cardiovascular. El daño renal crónico se vuelve aparente cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, o cuando la relación albúmina-creatinina en la orina aumenta. La albuminuria sirve como un marcador de daño renal crónico y resulta de daño glomerular propiamente como la glomerulonefritis o de un aumento de la presión hidrostática arterial que aumenta la filtración glomerular. Aunque los criterios de riesgo
como la disminución de la tasa de filtración glomerular, la presión arterial elevada, la edad avanzada, la historia familiar, la diabetes mellitus, la historia de tabaquismo y el grupo étnico establecen la presencia de daño renal crónico, la severidad se estratifica en 6 etapas, tomando en cuenta no solamente la tasa de filtración glomerular, sino también el grado de albuminuria. En el cuadro que van a observar en su manual se establece que a medida que aumenta que el pronóstico de los pacientes cambia a medida que aumenta el grado de albuminuria y a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular. Unos comentarios sobre la anemia en la enfermedad renal crónica. La anemia es una complicación de las personas con enfermedad renal crónica y está asociada con una evolución desfavorable de la condición clínica del paciente. La anemia debe definirse de acuerdo con la edad del paciente, es decir, que los valores de corte para la concentración de hemoglobina varían en niños, adultos jóvenes y adultos mayores. La presencia de anemia en los pacientes renales crónicos debe ser evaluada en forma independiente de la insuficiencia renal, en el sentido de que no solo es la falla de la función renal la responsable de la anemia, ya que existen otras posibilidades que tienen que ser evaluadas. Lo anterior quiere decir que no debe precipitarse un tratamiento inmediato, por ejemplo con eritropoyetina, que es común, una forma de tratamiento común en estos pacientes, sin antes haber investigado otras posibles causas de anemia. La eritropoyetina es un medicamento caro y muchas veces se utiliza en forma indiscriminada en pacientes de este tipo. Y finalmente, un comentario sobre la biopsia renal. La biopsia renal es un procedimiento que tiene más de 75 años de ser utilizado en el diagnóstico de las enfermedades renales. Es un procedimiento invasivo con riesgos potenciales. Al indicarla se deben medir los riesgos versus los beneficios. La presencia de las principales indicaciones para hacer una biopsia renal son hematuria, proteinuria suficientemente intensa, daño renal agudo en el contexto de daño tubular, lesión persistente a pesar de haberse corregido la causa, o creatinina sérica elevada después de 7 a 14 días de haberse diagnosticado una nefritis intersticial aguda. También aumento súbito de la creatinina sérica en pacientes con enfermedad crónica conocida. Las principales contraindicaciones para hacer una biopsia renal son el riesgo de sangrado, que es la mayor complicación, pacientes que están siendo tratados con anticoagulantes, hipertensión arterial, riñones pequeños, anormalidades congénitas del riñón, hidronefrosis, riñón solitario o pacientes con alteración mental. La gran ventaja del estudio microscópico del tejido renal es que permite diagnosticar enfermedades específicas del riñón y el menú de posibilidades es bastante amplio. Así que es un método auxiliar sumamente valioso que requiere la participación del patólogo para su interpretación. Muchas gracias.